están? Buenas noches. Día triste para el mundo, día triste para el fútbol, pero no solamente para el ámbito deportivo, sino que prácticamente en todas las sociedades del mundo ha sido noticia, si es no la más relevante, una de las que más ha impactado sin duda y con la que empezamos ya a despedir este 2016. La tragedia de un equipo de fútbol que con mucho esfuerzo había logrado subsistir en Brasil, que había llegado a la final de la Copa Sudamericana, que debía enfrentar mañana, que estaba con sus jugadores muy atentos, alertas, pendientes, expectantes de lo que podría ser ese resultado el día miércoles, con uno de ellos recién con la noticia confirmada de que sería padre. Bueno, de esa tragedia vamos a estar hablando más adelante y de todas las implicancias que ha representado para la aviación civil, comercial y por supuesto también para el mundo del deporte. No ha dejado indiferente a nadie, la verdad, y ha dejado ese trago muy, muy amargo en las sociedades del mundo occidental, fundamentalmente, que es donde la noticia ha calado más hondo desde la madrugada. Es una historia que ya vamos a revisar en titulares primero y luego en una nota. Hay un montón de otros temas que han estado marcando la jornada del día de hoy y una de ellas es la discusión que venimos elevando desde hace ya algunos días, porque forma parte ya y se ha instalado como objeto de discusión en las candidaturas presidenciales, los inmigrantes. Algunas políticas que se han presentado, como por ejemplo expulsarlos si es que cometen algún delito. Vamos a revisar eso desde la perspectiva legal con algunos expertos más adelante, o hacerle exigible que traigan títulos de algún oficio o de profesión, o que puedan acreditar algún tipo de solvencia o renta incluso. ¿Son discriminadoras estas medidas? Mire, de hecho es la pregunta que tenemos publicado en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl desde hace ya varias horas. Queremos saber si usted considera que son discriminatorias las medidas que endurecen las condiciones a los inmigrantes. Vamos a hablar de eso más adelante con nuestros invitados. Puede votar ahí, puede responder la pregunta y puede comentar también con el hashtag Vía Pública en un debate que esperamos sea enriquecedor respecto de un tema que ya hemos visto ha levantado bastantes pasiones. Es día martes 29 de noviembre del 2016, son las 10 de la noche con 53 minutos. El horario prime del canal de noticias 24 horas comienza con los titulares de Vía Pública de esta manera. Conmoción por la tragedia aérea en Colombia. Un avión donde viajaba el equipo chapecoense de Brasil se estrelló y dejó 71 muertos y 6 sobrevivientes. También y con intensas discusiones entre parlamentarios, el Congreso aprobó la ley de presupuesto 2017, incluyendo la controvertida glosa en educación. Y este martes comenzaron a llegar a La Habana los mandatarios extranjeros que asisten a los funerales de Fidel Castro. Nicolás Maduro y Evo Morales ya están en Cuba. Pero comenzamos con la historia que ha marcado la jornada del día de hoy. Estos 71 muertos y 6 sobrevivientes. Esa nueva tragedia aérea que sacude al mundo cuando en Colombia, en las cercanías de Medellín, este lunes un avión se estrelló por causas que todavía no están claras. Solo 3 futbolistas salvaron y hoy luchan por su vida en momentos en que las historias de otros, como por ejemplo la de Tiaguinho, que recién se había enterado de que iba a ser padre, sigue provocando impacto y no ha dejado indiferente a nadie. Un video que impacta, que fue grabado solo horas antes de la tragedia, cuando todo era alegría, cuando los jugadores del modesto y sorprendente equipo del Chapecoense estaban concentrados para la final y decidían convertirse en cómplices de Graciel, la esposa del jugador Tiaguinho, a quien debían entregarle un presente, la forma escogida por su mujer para darle una noticia que había guardado por días. Así es, alegría infinita la que compartió de inmediato con quienes lo acompañaban. El sentimiento que solo puede experimentar quien anhela ser padre, que de esta manera se enteró que pronto lo sería. Sueño que tuvo un abrupto y lamentable desenlace. Hola, buenas, ¿qué tal? Mucha atención. Tragedia en Colombia. Quien ha fallecido. 75 personas han muerto en un accidente aéreo. Termina desapareciendo la aeronave. Reconocimiento de los cuerpos. Con este avión que traía al Chapecoense. Este hecho enluta al mundo del fútbol. Equipo que debía disputar mañana la final de la Copa Suramericana. Tragedia aérea, 71 personas muertas es el último reporte de las 77 que viajaban en este vuelo. El vuelo alcanzó a declararse en emergencia y con fallas eléctricas antes de caer en un punto llamado como el Cerro El Gordo, en la zona rural del municipio de La Unión. En ese lugar cayó la aeronave de la aerolínea boliviana La Mía Corporation, la empresa escogida por el club brasileño Chapecoense para trasladar al equipo de fútbol que este miércoles disputaría la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional de Medellín, de Colombia. Se ve mucha agonía, aunque pues gracias a Dios se pudieron sacar más o menos 5 cuerpos, una mujer, una policía, 2 jugadores, uno se llamaba Alan, el otro no recuerdo el nombre, pero tenía 24 años.
Este es uno de los últimos registros, jugadores que abordaron la aeronave con toda la ilusión. A quienes poco le importó el retraso de 2 horas que sufría el despegue porque estaban viviendo un sueño. En horas disputarían el partido más importante de sus carreras, impensado para el nivel de un cuadro por el que nadie apostaba. Un equipo que debía viajar en un vuelo charter exclusivo para el plantel, lo que no permitió la Agencia de Aviación Civil de Brasil por el tráfico aéreo existente para la jornada de lunes. Por eso se optó por esta aerolínea, mismo vuelo que hace menos de un mes utilizó la selección argentina en la última doble fecha eliminatoria, un avión que inició su recorrido en Sao Paulo, Brasil, que hizo escala en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, desde donde partiría a Medellín, el destino que no fue. La aeronave está como partida en 2, la parte delantera está en la parte de abajo y la trasera está en un cerro más arriba. Falla a 5 minutos de aterrizar en una región montañosa de difícil acceso, cuando el radar le perdió la pista. El avión reportó problemas a eso de las 10 de la noche y por ahora, según el comunicado de la Aerocivil colombiana, se sabe que tuvo una falla eléctrica. Se habla de una falla eléctrica e incluso de falta de combustible. 77 pasajeros, entre ellos muchos periodistas, 9 tripulantes, 71 muertos, 6 sobrevivientes, entre ellos 3 de los 22 jugadores del plantel. Uno de ellos ya se ganó el rótulo de milagro. El milagro de Mito se dice ahora por Helio Hermito Sampler, defensa, a quien encontraron cuando las labores de rescate habían sido suspendidas por condiciones climatológicas. A todos vocês aí em Chapecó, eu só queria deixar nosso sentimento de carinho, de conforto, de afeto, de amizade. Se desse para chegar de alguma forma com um abraço apertado para aliviar um tantinho que seja, o mínimo possível dessa tristeza. El llanto desconsolado del ex número 1 del tenis mundial Gustavo Uga Kuerten resume el sentimiento que hoy reina en Brasil y en muchas partes del mundo. Muy triste y así como les pasó a ellos, les pudo haber pasado a ustedes, se le chocolatean los ojos, es que es una realidad dura de asimilar. Sí, por eso pienso en mis muchachos, en mis compañeros y en mis amigos y es muy triste, entonces... Así reaccionó el presidente del Atlético Nacional de Medellín, los rivales de turno, con quienes disputarían la final. El portero del Chapecoense, que era uno de los supervivientes al accidente de avión, ha muerto en el hospital. Este portero es Danilo, a quien rescataron con vida, la que perdió más tarde en un centro asistencial. Sí, uno de los pacientes falleció por la gravedad de sus lesiones. Danilo, San Danilo, era uno de los baluartes de este equipo, el que no tenía grandes nombres pero sí mucho corazón, como reza su lema, lo que refleja su historia, humilde, alejada de los grandes equipos brasileños. Por años estuvo a punto de desaparecer, eso hasta 2003, cuando un grupo de empresarios le inyectó dinero. Solo en 2013 retornaría a la Serie A de Brasil para este 2016, vivir el gran sueño, en donde se convirtieron en el equipo revelación de la Sudamericana, que lo tenía como uno de sus finalistas, logro que celebraron de esta manera. Y que esperar a ver la determinación que tome la Conmebol. Esperar que los directivos puedan hablar. Nosotros queremos que se declare obviamente campeón a este equipo y después ya mirar lo que se viene. Así sus rivales desean que sean declarados campeones de la Sudamericana. Y es que la tragedia remeció al planeta fútbol. Minuto de silencio en el entrenamiento de Real Madrid y el Barcelona en España, en el de River Plate y Boca Juniors en Argentina y en el de Universidad Católica y Universidad de Chile en nuestro país. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimiento. Quiero expresar mi tristeza por el incidente horrible que ha causado la muerte de un equipo de fútbol y muchas personas que acompañaban al equipo de Chapecó. 6 sobrevivientes de las 81 personas fallecidas. Ellos son los jugadores Jackson Foldman, Alan Rutel y Helio Hermito Sampler. Se suman el periodista Rafael Valmorbida, la auxiliar de vuelo Jimena Suárez y Ervin Tumiri, técnico aeronáutico. Todos testigos de una de las grandes tragedias aéreas de los últimos tiempos, retratada por quienes hoy ya no están, a minutos del despegue, cuando abordaron el avión, lo que generó el llanto de seguidores y el luto en Brasil y Colombia. Nuestra voz de aliento, nuestra voz de apoyo a los familiares, directivos, seguidores del equipo chapecoense.
Nuevo accidente del cual solo existirán certezas cuando sean analizadas las 2 cajas negras que ya fueron rescatadas. Luto en diversas partes del mundo, en especial el futbolístico, que ve como otra tragedia adquiere el nombre de uno de los suyos, el de un humilde equipo brasileño, protagonista de la tragedia del Chapecoense. Una de esas cajas negras con las conversaciones de los pilotos, la otra que graba los datos del avión. La primera está un poco más clara porque los pilotos lograron tomar contacto con la torre de control antes de esta tragedia. De todas formas, algo podría de alguna manera venir a revelar. La segunda caja negra, sin embargo, podría entregar los datos más técnicos para saber si fue agotamiento de combustible, que es una de las teorías, o una falla eléctrica, que es lo que también se sospecha. Está claro que el avión logró de alguna manera, por lo menos sus pilotos intentaron aterrizaje de emergencia, y eso explica en parte que un pedazo del fuselaje haya quedado, no vamos a decir intacto, pero bastante más entero. Esto no fue un estallido en el aire, y eso es lo que al menos las autoridades han empezado a determinar. Hemos estado durante el día en contacto, vamos a volver a tomar contacto con Colombia. Ahí se encuentra nuestro enviado especial, Esteban Roa. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Claro, de aquí en Medellín, donde son 2 horas menos que en Santiago. El ambiente es de total tristeza después de este accidente fatal que le quitó la vida a 75 personas anoche, aquí a solo 5 minutos de haber aterrizado este vuelo charter en este lugar que ustedes pueden ver aquí a mi espalda, este aeropuerto donde debería haber llegado el equipo de Chapecoense a jugar la final de la Copa Sudamericana mañana aquí en Medellín. El ambiente es de total tristeza, como ustedes pudieron verlo durante toda esta jornada en nuestras ediciones de 24 horas, y también donde se está viviendo esa tristeza es lo que nosotros conocemos allá en Santiago como el Servicio Médico Legal. Aquí se conoce como el Instituto de Medicina Legal, donde han llegado familiares para poder tener información sobre sus familiares que viajaban en este vuelo charter. Como decía el director del Instituto de Medicina Legal, esta identificación de las 75 personas podría demorar entre 2 a 3 días. Es una identificación larga, tomando en cuenta también que el accidente ocurrió a 5 minutos de este lugar, donde estamos hablando de una zona montañosa, una zona de difícil acceso para poder realizar las labores. Ahí está bomberos, entre otros servicios también, que han llegado a prestar los trabajos para poder ver cuál fue la razón, cuáles fueron las circunstancias por las que este avión tuvo este accidente aquí, como les decía, solo 5 minutos del aeropuerto donde debían aterrizar. Todos los detalles, obviamente, nosotros se los vamos a estar contando en las diferentes ediciones de 24 horas, en los diferentes noticieros de nuestro canal. Buenas noches. Gracias, Esteban. Buenas noches. Volvemos a tomar contacto contigo más adelante. Una historia que, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca. Faltan todavía montones de antecedentes por conocer. Estos se van a ir revelando conforme avancen las horas. El estado de salud también de las personas que lograron sobrevivir. La reacción que se va generando por parte de la autoridad local y, por lo tanto, también saber cuál es la opinión que tienen no solamente el fabricante boliviano de esta aeronave, sino que también las autoridades aeronáuticas internacionales frente a una tragedia que, como hemos dicho durante todo el día, hasta ahora no tiene una causa clara y por lo tanto un tremendo signo de interrogación y un temor adicional también para quienes, como es tradición, cuando se produce una tragedia de esta naturaleza, temen subirse a un vuelo comercial. Démosle un vistazo ahora a otras historias del día. Tras semanas de negociación entre el gobierno y Chile Vamos, se aprobó el presupuesto incluyendo la polémica glosa de educación, un ítem que esta vez no iría al Tribunal Constitucional, pero que a pesar de los beneficios no dejó del todo contentos ni a los parlamentarios ni a los actores sociales. Por un segundo año consecutivo y tras intensas negociaciones, esta vez con la oposición, el gobierno financiará la gratuidad mediante una glosa del presupuesto. Esta vez, eso sí, la moneda logró evitar que la oposición llegara nuevamente al Tribunal Constitucional. Claro que después de las conversaciones, algunos apuntaron que no hubo acuerdo porque jamás hubo igualdad de condiciones. Como que un violador amenace con una pistola a una mujer y le diga, ok, tengamos relaciones sexuales, ¿quieres colaborar conmigo? Y le apunte con la pistola. Eso no es colaboración, eso es chantaje. Yo lamento que hayan algunos que insistan en la lógica de querer elegir a dedo. Uno vio al diputado Jackson completamente rabioso en esta cuestión. ¿Por qué? Porque no pudo discriminar más. Molestan a algunos parlamentarios que no evitó la aprobación en la Cámara de Diputados por 88 votos a favor.
aprobado y despachado. La aprobación de una glosa que tuvo que ser reconstruida por la falta de votos. Negociación tras la que se agregaron 12.000 millones de pesos, entre los que, por ejemplo, se sumaron 3.500 millones para financiar las matrículas en las universidades estatales. Conversaciones en las que Chile Vamos pidió que el gobierno hiciera un gesto a las universidades privadas. Después de ello, 3.500 nuevas becas Bicentenario que tendrán como requisito que la institución elegida tenga 4 años de acreditación y que al menos el 80% de sus alumnos en primer año tengan puntajes sobre los 450 puntos. Que hoy día esté lucrando una universidad que hoy día está siendo investigada, con este acuerdo del gobierno con la derecha, va a poder acceder a esta beca. Mientras que las becas Nuevo Milenio serán entregadas por tramo. Por ejemplo, si una familia posee un ingreso por persona desde 0 y hasta 154.166.000 pesos, podrán acceder al beneficio por un monto de 900.000 pesos. Eso solo si la institución posee 4 años de acreditación. Lamentamos la falta de fuerza y convicción de nuestro gobierno, de jugarse por el principal cambio estructural de la educación superior. Que esa discriminación sigue estando en el presupuesto y que nosotros seguimos no estando de acuerdo con esa discriminación. Es un día que avanzamos hacia la justicia. Críticas cruzadas en un proceso de negociación que se supone garantiza que Chile Vamos no acudirá al Tribunal Constitucional. No nos gustaba que frente a cualquier situación de desacuerdo se nos amenazara con llegar al Tribunal Constitucional. Dentro de ese origen que no me gusta, el acuerdo al que llegamos creo que es un avance. Aprobación del presupuesto que además beneficiará a miles de estudiantes, sobre todo a aquellos que desde este 2017 podrán acceder a la gratuidad desde la educación técnico-profesional. Como amigos, a veces hay pleitos, pero los pleitos están superados. Eso fue lo que dijo este martes en La Moneda el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien se encuentra realizando una visita de Estado a nuestro país y que firmó una serie de convenios con la presidenta Michelle Bachelet. El gringo, como le dicen en Perú, a quien gobierna desde el 28 de julio de este año, llegó a Chile para una visita que se hizo oficial este martes. En sus 4 meses de mandato, el economista de 78 años, Pedro Pablo Kuczynski, ha buscado revitalizar la relación con Chile y dejar atrás las tensiones del gobierno de Humala, como la polémica por el Triángulo Terrestre, el espacio que nació luego del fallo de La Haya en el litigio por la demanda peruana contra Chile. Somos 2 países amigos. Como amigos a veces hay pleitos, pero los pleitos están superados. Y como prueba de esta nueva etapa, Chile y Perú firmaron este martes diversos acuerdos, entre ellos uno en materia de cooperación internacional. Reafirmamos el diálogo permanente entre Chile y Perú, profundizando nuestra relación bilateral y fortaleciendo la confianza mutua y la transparencia entre nuestros países. Por eso hemos expresado formalmente nuestro apoyo al inicio de conversaciones sobre el proceso de ingreso del Perú a la OECD. Una visita que también generó interés porque PPK, como exitoso empresario de su país, fue miembro del directorio de Exalmar, la pesquera en la que bancar el brazo financiero de Sebastián Piñera compró acciones mientras era jefe de Estado y el litigio marítimo con Perú estaba en pleno desarrollo. Él tiene su fiducia ciega y compra lo que quiere. Yo no estaba en el directorio cuando él compró. ¿Pero habló de eso alguna vez con él, o no? Nunca. ¿Y qué le parece esta polémica que se armó acá en Chile a raíz del conflicto de interés? Son temas políticos. Una visita oficial que continuará este miércoles cuando el presidente peruano exponga, al igual que Michelle Bachelet, en el Encuentro Nacional de la Empresa. De otro tipo de temperatura hablamos ahora, de los 39 grados en el Biobío y casi 35 en Santiago, que marcaron el día más caluroso de la primavera y la segunda temperatura más alta en lo que va del 2016. Agua, sombrillas y chilenos tratando de tolerar la inclemencia del sol marcaron esta jornada de día martes. Coma rico, coma sano, oiga todo fresco, coma rico, coma sano. Una siesta a la sombra, un poco de líquido, algo de helado, una mojada refrescante, también sandía y mote con huesillo. Todo sirve para tratar de sobrellevar una de las jornadas más calurosas del año. Don José Jardinero está todo el día a pleno sol y pese que está bien protegido, la jornada fue casi intolerable. Está calor. Yo hoy día de la mañana se sintió calor. Ya como a las 9 ya se sentía calor.
Ya se acerca el mediodía y el termómetro marcaba 30 grados en Santiago. Agua para refrescarse y la jornada para don Mario Cartero, de 32 años, se hacía cuesta arriba. Sí, pues estamos acostumbrados. Me dan agua, veo que llego con alta sed y ahí tomo agüita. Y él está en lo correcto, 3 litros de agua u 8 vasos. Alimentos frescos o ricos en líquidos son los que hoy en día otorgan la sensación de frescura. Sandía, melón, naranja, pepino. Agua, solamente agua. Ensaladas, frutitas, sopa. Cosas jugosas, fresquitas. Cerezas, sandías, melones, todo sirve para bajar la temperatura. El error para los especialistas es consumir bebidas cola, café o energéticas. La posibilidad de deshidratación de una persona que consume mucho de esas bebidas es muy alta. Termómetro por las nubes en gran parte de Chile. En Talca la temperatura llegó. Mientras que en la región metropolitana se registró una máxima de... Si bien a las 3 de la tarde con 27 minutos la capital registró la temperatura más alta en lo que va de la primavera, donde el termómetro se disparó fue en la localidad de Huechún, sector agrícola de la comuna de Melipilla. Aquí la jornada fue casi insoportable. Insoportable. Sobre todo aquí para el campo es peor que aquí en el centro. Bastante calor y más que uno trabaja en el potero, se asa. La zona rural, en toda la zona es fuertísimo, fuerte la calor. Y a 831 kilómetros, en la belleza de Pucón, la temperatura también fue generosa. 33 grados que se hicieron bastante más tolerables a la orilla del lago Villarrica. Sí, mucho calor, exquisito. Sí. Bañarse en las piscinas, los lagos. Poca gente. Y poca gente, sí. Donde no hubo playa pero sí mucho calor fue en Talca, donde en Pencahue alcanzaron casi los 36 grados. Es demasiado el calor que está haciendo. Estaba quedándome dormida ahí. Por la pura calor. Hace como 2 días, 3 días que estoy viendo que hay mucha calor. En Bulnes, región del Biobío, algunos sectores agrícolas tuvieron que soportar 39 grados a las 3 de la tarde. Hay mucha calor, por eso salí con sombrilla y sombrero. Intenso, no hay cómo soportarlo. Los 38.5 grados de Huechún y los 34.8 en Santiago marcaron el día más caluroso en lo que va de la primavera. En el año solo lo supera el 17 de enero de 2016 con 35.6 grados en la capital. Una jornada que tuvo a gran parte del país tomando agua, buscando sombra y tratando de evitar las altas temperaturas. La justicia rumana decidió extender el arresto domiciliario a Rafael Garay. La medida cautelar va a regir hasta fines de diciembre a la espera de que los tribunales chilenos inicien los trámites para una eventual extradición. En Chile, el autodenominado economista también sufrió un revés ante la justicia. Sin custodia policial y con absoluta tranquilidad, Garay enfrentó los tribunales rumanos. Ayer pidió cambiar el arresto domiciliario total por arresto nocturno, pero fue rechazado. Hoy sufrió un segundo revés. La Corte de Brasov decidió extender la medida cautelar y confirmó que el ingeniero pasará la Navidad recluido. No puedo hacer comentarios. Hasta el 28 de diciembre, Garay permanecerá detenido en su hogar. Rumania está a la espera de que Chile inicie el trámite de extradición y ya había decretado 20 días de arresto que terminaban el próximo 8 de diciembre. La no existencia de tratado de extradición lo que puede incidir en la procedencia o no de la extradición, pero hay jurisprudencia reciente de hace menos de un mes en que, por ejemplo, con Italia se ha concedido la extradición y tampoco tenemos tratado, de manera tal que estamos confiados en que se acceda a la extradición por parte de Rumania. Aquí en Chile, la Corte de Apelaciones también resolvió el futuro de Garay. A petición de la Fiscalía, que el jueves lo formalizó en ausencia por estafa, aprobó la detención previa del imputado por un plazo de 2 meses. Lo que busca esto que el imputado no se fugue por segunda vez. En términos concretos significa que la Corte de Apelaciones remite un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su vez solicite a Rumania que mantenga la detención de este señor por el plazo de 2 meses, es decir, mientras dure el procedimiento de extradición que está en curso actualmente. Se da hoy día una orden de detención y Garay fue detenido hace 15 días atrás. O sea, quiere decir que hace 15 días atrás no había orden de detención. Pero había una... O sea, lo que está ratificando es precisamente que la detención en Rumania habría sido ilegal. Esto es un argumento yo creo que tendrá que evaluarlo el defensor de Rumania. Este lunes, la Corte de nuestro país revisará si procede la extradición de Rafael Garay.
acusado de estafar a 36 personas y ocasionar perjuicios por 1.748 millones de pesos. Vamos a ir a la pausa comercial. Antes, les recordamos la pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Es del tema del que vamos a conversar más adelante con nuestros invitados. Si en el fondo usted considera discriminatoria las medidas que endurecen las condiciones a los inmigrantes. De eso le estamos preguntando durante el día de hoy, cosa que por supuesto vamos a conversar más adelante aquí en el panel de Vía Pública. Nos quedan temas por revisar también. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato, espérenos. Bien. De vuelta les contamos que continúan estos masivos homenajes a Fidel Castro y de hecho se realizó el último que se va a llevar a cabo en La Habana, donde miles de personas llegaron hasta la Plaza de la Revolución para darle el último adiós al líder de la Revolución cubana. Para mí, mi papá. Fidel hasta la victoria siempre. La muerte del fundador de la Revolución Cubana, padre y patriarca de una sociedad que fue modelando con su impronta por casi 60 años, ha motivado las mayores expresiones de dolor y compromiso político en las poblaciones de La Habana. Se han unido el cariño espontáneo de la gente con el trabajo metódico de una muy aceitada maquinaria propagandística que trabaja cuadra por cuadra a través de los comités de defensa de la revolución, los CDR, y el control absoluto y excluyente de todos los medios de comunicación, incluidos la radio, la televisión y la prensa escrita. Las serpenteantes colas de habaneros volvieron a registrarse hoy día frente al memorial a José Martí. Muchos aprovecharon esta suerte de feriado con pocas actividades productivas. No hubo clases, aunque los jóvenes vistieron el uniforme escolar para llegar aquí. Este desfile prácticamente interminable comenzó ayer y ha seguido hoy durante toda la mañana. Una guardia de honor y un retrato de Fidel. No se observan las cenizas, digamos, en la urna. Es una guardia de honor con soldados y también con civiles, en este caso médicos, que se van turnando con estudiantes, con trabajadores fabriles, con empleados de entidades estatales. En el interior de la cripta se habilitaron 3 lugares con flores y fotografías de Fidel, frente a las cuales caminaban respetuosamente los visitantes. La emoción era visible en algunos rostros. Tal vez hubiera habido más turbación, más conmoción, si hubiera estado la urna con las cenizas de Fidel en el recinto. Las lágrimas no tienen importancia. Lo que tiene importancia en sí es continuar sus ideas, luchar por lo que él luchó, por defender nuestros ideales y continuar con nuestra victoria y nuestra independencia, nuestra soberanía y decirle, Fidel, hasta la victoria siempre. No tengo palabras para decir lo que siento por la muerte del comandante. Es algo tan profundo, tan doloroso, que no puedo. Hemos venido a serle fiel al concepto de revolución. Es lo único que puedo decir. Afuera se habla del dictador Fidel Castro. ¿Qué piensa usted? Nosotros pensamos que ellos están equivocados. Dictadores posiblemente sean ellos los que lo dicen, que son los que tienen la dictadura en cuanto a que se conozca la verdad de lo que ha hecho Fidel por nuestra patria, por la humanidad. Fidel es lo más grande que ha existido y que existirá. Con mucho dolor, esa era parte de mi vida, se me ha ido todo. Poco después de las 11 de la mañana, aparecieron las comitivas oficiales de mandatarios y dignatarios extranjeros como Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y Evo Morales, el presidente de Bolivia. Un homenaje al comandante. Transmitir nuestro saludo de solidaridad, de acompañamiento a todo el pueblo de Cuba en estos días de despedida
a la fuerza inmortal del comandante Fidel Castro. Decir al pueblo cubano toda nuestra solidaridad, nuestra condolencia y sobre todo expresar respeto y admiración al pueblo por su lucha. En la tarde, la Guardia de Honor se tornó más íntima y las cámaras registraron los rostros de algunos hijos, nietos y sobrinos de Fidel. Ahí estaban Fidelito, el mayor, Alexis, Alejandro, el médico, Alex y el coronel del Ministerio del Interior, Alejandro Castro Espín, hijo del actual presidente Raúl Castro. Los preparativos para la concentración se aceleraban. Ya poco después del mediodía, la gente empezó a ocupar posiciones en la enorme explanada, observada desde los edificios adyacentes por las imágenes del Che Guevara, Camilo Cienfuegos y ahora un Fidel en la montaña. Indudablemente, Fidel Castro es uno de los latinoamericanos más universales. Las delegaciones extranjeras, incluidos países que no son precisamente socialistas o comunistas, como España o Francia, evidencian este impacto global que tuvo Fidel. Para muchos fue un dictador que aplastó las libertades, obligó al exilio a muchos de sus compatriotas y siguió directrices económicas que causaron desastres y apreturas indecibles entre los cubanos. Pero para la mayoría de los isleños también fue como un segundo padre que garantizó una educación gratuita, una medicina social, una alimentación básica y una mayor igualdad social. También Fidel expresó una formidable ayuda internacional a países pobres y necesitados en América y África. Famosas fueron y son las misiones. Mañana seguiremos las cenizas de Fidel Castro hasta Santiago de Cuba. En La Habana, Santiago Pavlovich y Jean-Pierre Salinas. 24 horas. Bueno, en horas de la tarde llegó a la capital cubana la delegación chilena compuesta por parlamentarios liderados por los presidentes del Senado, Ricardo Lagos Weber, y de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade. En representación de la presidenta Bachelet asiste el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza. El grupo, en el que no hay representantes de Chile Vamos, participará en los homenajes a Fidel Castro que se están desarrollando en la isla y se espera que durante el miércoles inicien el viaje de regreso al país. Vamos a escuchar al presidente del Senado, esto fue lo que dijo. Siguen llegando numerosas delegaciones, algunas de ellas encabezadas al más alto nivel por sus presidentes, otras por primeros. Hemos concurrido a La Habana, Cuba, a expresar nuestros saludos al comandante y expresidente Fidel Castro, quien ha partido, y venimos con una delegación muy representativa del cariño y la admiración que tenemos respecto a lo que ha significado la relación de Chile con Cuba a lo largo de muchos años, en particular en aquellos años muy dolorosos para el pueblo chileno en que fuimos acogidos. Distinta ha sido la realidad de otras naciones que han enviado a su presidente, en el caso chileno, 465.000 extranjeros, que son extranjeros residentes, según las cifras que entrega el Departamento de Extranjería. Y su población casi se triplicó en la última década. Es un número bajo si lo comparamos con países que tienen altas tasas de inmigración, pero que de todas formas ha despertado un debate sobre las medidas que se deben aplicar. Uno de los puntos más polémicos es esto de asociar a los extranjeros el tema de la delincuencia. Si bien componen solo 2% de la población penal, el tema se ha instalado en el debate político, lo revisamos en la nota y luego presentamos a nuestros invitados. De un día para otro la consigna tomó fuerza. Hay que tener una política muy dura con los delincuentes que están llegando. En eso yo creo que hay que expulsarlos y deportarlos inmediatamente. Mano dura con los extranjeros que cometen delitos. Es la postura que han adoptado algunos candidatos. De cada 100 reos en Chile, solo 2 son extranjeros. Aún así, el tema se instaló en la discusión política. Todo a raíz de una propuesta de diputados de Chile Vamos, quienes piden que los inmigrantes tramiten sus visas antes de entrar al país, que las situaciones ilegales no se puedan regularizar dentro de Chile y que quienes cometan delitos sean expulsados inmediatamente en vez de ir a la cárcel. Y esta vinculación irresponsable, que no se condice con la realidad, que hacen algunos entre delincuencia e inmigrantes, lo que puede provocar son focos de violencia y agresiones absolutamente injustificadas. Actuar de esta forma populista,
al estilo Trump me parece absolutamente reprochable. Nosotros no somos los Trump en Chile, nosotros no estamos en contra de los migrantes, ni queremos transmitir que todos ellos son delincuentes. Lo que estamos haciendo es enfrentar un tema que ni siquiera los presidentes de la exconcertación lo han enfrentado. Y el tema lo recogieron los presidenciables y algunos lo hicieron suyo. Inmigrantes que han llegado a Chile a lo largo de nuestra historia, que han sido muchos, han significado un tremendo aporte a nuestro país. Pero sería ingenuo y poco inteligente abrir nuestras fronteras a males que no queremos en Chile. No queremos que entren a Chile narcotraficantes. Lo que no me parece es que hagamos una verdadera casa de brujas en esto y no hagamos de esto un tema político. Ahora, si alguien que emigró, delinquió y es condenado, pues se le manda a su país de origen. Eso estoy de acuerdo. Pero eso existe hoy día. ¿Cuántos chilenos están estudiando en el extranjero, trabajando en el extranjero, salen a turistear? Estamos como nunca saliendo. Entonces, por favor, racionalidad y no usemos temas sensibles con fines electorales. La actual ley de inmigración data de 1975. El Departamento de Extranjería desarrolló un proyecto para reemplazarla, pero el escenario político y económico han dilatado su presentación. Primero hacer un llamado a los políticos y a las autoridades a no transformar a los migrantes en el campo de batalla de sus pretensiones políticas, porque solamente van a lograr dañar la vida de los migrantes y van a lograr polarizar al país. Sobre todo cuando la primera aproximación que tienen algunos políticos a la migración es a través de la delincuencia. Tenemos que evitar que el tono llegue a ser un tono agresivo. Si se está dando este debate es justamente porque se está cruzando, se está comenzando un año electoral, pero además por la falta de regulación y falta de liderazgo del gobierno. Para mí la responsabilidad tiene el gobierno, que debiese tener una ley ya aprobada en esta materia. Un debate que no solo tiene que ver con el fondo, sino también con la forma. ¿Quiénes nos acompañan en este debate sobre esta supuesta o propuesta de reforma migratoria? Paulina Badilla, académica de Derecho de la Universidad Católica y miembro también de la Clínica Jurídica. Muchas gracias, Paula, por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. También está con nosotros Miguel Yazic, lo estábamos viendo ahí en la nota, director del Servicio Jesuita a los Migrantes, Sagrado Jesuita. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Hola. Claudio Regada, diputado de la Democracia Cristiana. Muchas gracias, diputado, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Y Paulina Núñez, diputada de Renovación Nacional. Ahora sí. Paulina. Paula, el sueño, el timbre. Ya les expliqué. Paulina, voy a comenzar contigo. Pongamos en contexto el por qué surge esta propuesta y queda asociado el concepto inmigrantes a delincuencia y a Chile Vamos. A ver, lo primero es, me quedo con una frase de cómo comienza la nota. De un día para otro surge este tema, se pone en contexto, de un día para otro. Llevamos 40 años con una ley que ya no responde, no cumple con la expectativa que transversalmente todos estamos pidiendo que se modifique. Pero no lleva 40 años Chile Vamos discutiendo la ley, por eso... No, voy a eso, pero y nosotros, desde que asumimos este periodo legislativo, 3 años, junto al diputado Arriagada, visitando los 3 ministros de Interior que tenía este gobierno. La exconcertación, y lo decíamos también, voy a que no han presentado nunca, no se han hecho cargo de esta discusión por distintos temas, por distintos motivos, por distintas oportunidades, pero no se han hecho cargo y el único gobierno que se hizo cargo fue el nuestro, el del expresidente Sebastián Piñera, ingresando un proyecto que cumplió con su primer trámite en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Gobierno. Que reformara la ley migratoria del año 75, ¿no? Exactamente. Y hoy día escuchamos a algunos, como el expresidente Ricardo Lagos, pidiendo seriedad en el tema, cuando la seriedad tiene que partir por tener una nueva ley de migración y avanzar en políticas públicas que le respondan a los migrantes, incluso que están llegando, una mejor calidad de vida. Ahora, Paulina. Para responder, yo no asocio por ningún motivo delincuencia con migración. Está bien, pero las propuestas que surgen del candidato Manuel José Sandón y a la que se suma también el candidato o el expresidente Sebastián Piñera, porque formalmente no ha dicho que es candidato, es que efectivamente hay se propone un endurecimiento para los inmigrantes que cometan delito. Eso no está en la propuesta de ley del expresidente Sebastián Piñera. No, acá precisamente por la falta de regularización, por no tener un proyecto de ley y nosotros... Pero ¿cómo? Tú dices que hay un proyecto de ley, lo que pasa es que quedó... No, el proyecto de ley, cuando cambió el gobierno y asume la presidenta Bachelet por segunda vez, queda durmiendo. Ya, está bien, pero en el proyecto de ley del expresidente Piñera no aparece en ninguna parte esto que hoy día se ha instalado como tema, que es un endurecimiento de los castigos a los inmigrantes que cometan delitos. Por eso te pregunto ahora, ¿por qué se ha instalado esta asociación de inmigrantes y delincuencia?
Primero porque yo siento que hoy día al no tener una ley, lo vimos diariamente en el norte del país, en la región de Antofagasta, la que represento, lamentablemente existen delitos que se están cometiendo y aquí no vamos a entrar en la cantidad. No, primero no hay que asociar migración con delincuencia. Hay chilenos también que son delincuentes y en eso yo creo que ninguno está, al menos nosotros los que estamos penalistas o hablo por mí, en discusión. Pero sí hay delitos que se están cometiendo que antes no veíamos en el país y sobre todo en las regiones. Y eso sí es importante y de eso sí hay que hacerse cargo. ¿Y por qué también? Porque hoy día entran todos con mucha facilidad. Muchos de ellos ingresan como turistas, turismo no vienen a hacer, nadie tiene una mayor regularización ni se les puede pedir un mayor antecedente porque la ley es antigua y porque además no hemos avanzado en distintos temas. Y es ahí donde hay una falta de integración entre chilenos e inmigrantes como lo que estamos viviendo en el norte. Ya voy a ir en un momento más aquí lo que debería tener entonces esa ley. Le hago la misma pregunta a Claudio Arriagada, diputado. ¿Por qué queda asociado finalmente el concepto de delincuencia con el de inmigración? Aquí se ha construido artificialmente una situación que surge en una editorial del Mercurio, del actual director de extranjería, en el cual él señala que no va a haber ley. Se atribuye un poder que uno espera que es de la magnitud de este tema, lo anuncie la Presidenta de la República o el Ministro del Interior, no un funcionario de la categoría de él, del nivel de él, ¿no es cierto? La primera cosa. Después surge en el mismo Mercurio una situación de un aumento del 15% explosivo de la delincuencia relacionada con migrantes. En consecuencia que las cifras serias dicen lo contrario. Entonces después viene un coro de parlamentarios Chile Vamos que terminan constituyendo una comisión especial. Entonces a mí me parece que aquí claramente se está queriendo desvirtuar la atención pública de otros temas que el país espera respuesta. El país quiere respuesta del presidente Piñera sobre los negocios relacionados con la política, ¿no es cierto? Chile quiere que una persona que aspira a dirigir la nación tenga un rango ético donde esa diferencia quede claramente establecida para todos. A mí me parece claramente una cortina de humo lo que aquí se ha establecido. Ahora, suena como que usted está poniendo una cortina de humo respecto del tema por el cual lo invitamos, sí, que es el de los inmigrantes. Sí, pero además quiero decir lo siguiente. Soy plenamente partidario de enfrentar la delincuencia, pero todos los delincuentes. Los del delincuente sencillo y el de cuello y corbata. Y ese tema tenemos pendiente, ese debate en Chile. Ya, pero entonces Samuel, usted también termina asociando entonces inmigración a delincuencia. No, de ninguna manera. Entonces, o me lo despeja o seguir hablamos de Exalmar, pero no me está despejando el tema. Porque las estadísticas de la Dirección de Extranjería de la Policía de Investigaciones señala que las personas involucradas en delitos, o los extranjeros involucrados en delitos, son menos del 2% en Chile, ¿me entiende? Por lo tanto, a mí me duele de que un tema tan delicado se le relacione solamente con este aspecto, el aspecto de la delincuencia, cuando tiene una serie de elementos tan trascendentales para el país. ¿Se está utilizando, Miguel, con fines políticos? Y más allá de si se le está utilizando con fines políticos, ¿se está generando un daño a la comunidad de inmigrantes que se encuentran en Chile? ¿O esta es una típica discusión que se ha dado también en otros países, pero que en general suele pasar? Ha adquirido un tono que a mí me parece muy nefasto para el país y para los migrantes. En los últimos días, nuestra oficina la han rayado un par de veces afuera con rayados xenófobos, hemos recibido varias agresiones. Yo te quiero decir que Chile está viviendo un proceso normal de un país de ingreso medio que convertirse en destino de migrantes, con cifras bajas. No hay una explosión migratoria en nuestro país, no hay una oleada migratoria, son cifras normales. Tenemos el 2,8% de la población son extranjeros versus el 4,8% en Argentina, el 3,1% en el mundo y el 13% en los países de la OCDE. Ciertamente la migración ha aumentado en el último tiempo, pero a mí me sorprende que nos hemos puesto nerviosos cuando ha aumentado la migración afrodescendiente. El año 2005, la comunidad más grande era la comunidad argentina con 60.000 extranjeros, más que los haitianos que vivían en Chile. Sin embargo, no recuerdo a nadie pidiendo más controles o asociando migración con delincuencia. A mí me parece que hay una pregunta que hacernos en nuestro país. Las declaraciones del senador Sandón son muy graves, Decir es cosas más graves que yo he escuchado en el último tiempo. Decir que un migrante se le puede expulsar cuando se le pille cometiendo un delito, eso viola principios fundamentales como el debido proceso. Solamente un juez establece cuándo se cometió un delito. Además, porque podría sentarse, un precedente bien curioso, digamos, que alguien viene cometiendo un delito y como sabe que no va a tener castigo penal, sino que el peor castigo va a ser que lo pongan en la frontera, digamos, podría generar un incentivo. Exactamente. En el peor de los casos, digamos. Aclaremos cómo ocurren las cosas hoy día en Chile. Un migrante llega a Chile con su pasaporte como turista y al cabo de 3 meses puede optar una visa por motivos laborales con un contrato. Con un contrato, obtiene una visa, se regulariza y regularizado trabaja, cotiza, se afilia a FONASA y aporta al fisco como contribuyente con sus impuestos. Por lo tanto, ese extranjero se convierte en extranjero residente en Chile. Residente con una visa temporaria y después una residencia permanencia definitiva. Y es una persona que aporta al país. Cuando un extranjero va a pedir la visa por motivos laborales,
le piden la hoja de antecedentes penales y sabemos quién es. El problema que nosotros tenemos es que hay un mito que es creer que la migración se debe regular y controlar. Y parar y frenar con burocracias, con buros, con vallas, con todas esas cosas. Y la experiencia en el mundo, te puedo dar un montón de ejemplos, muestra que eso no detiene la migración, sino que hace la vida de los migrantes algo mucho más peligroso, favorece la creación de redes de tráfico ilícito de personas, que está ocurriendo hoy día en Chile, y aumenta la irregularidad estructural. ¿Está ocurriendo dónde? Es que este es un tema del que se menciona, pero poco se habla. Hay dos políticas muy malas en nuestro país que están generando irregularidad migratoria y tráfico de personas. Nosotros atendemos muchas víctimas de tráfico, por eso te lo digo con conocimiento de causa. Una es el rebote arbitrario de personas en la frontera chilena, sobre todo en el norte, en Chacayuta y en Colchane. La ley nuestra, el decreto ley 1094 del 75, tiene dos problemas. Uno, que fue construido en la lógica de la seguridad interior del Estado y ve la migración como una amenaza y no como un derecho. Una amenaza política para el gobierno de la seguridad interior del Estado. Y lo segundo es que le entrega al Ministerio del Interior y a la Policía de Investigaciones un ámbito de discrecionalidad muy amplia para decidir quién entra y quién no entra en la frontera. Entonces, básicamente el criterio de quién está en la puerta. Exactamente. Entonces, por ejemplo, se inventan requisitos, como una carta de invitación, como una bolsa de dinero, hasta una cámara de fotos. ¿Trae cámara de fotos? No es turista, no puede entrar. Y entonces una persona que se ha venido, por ejemplo, a la zona de Cali, de Buenaventura, del Valle del Cauca, que sale de la violencia, del narcotráfico, que sale del conflicto armado y la pobreza, que se viene a Chile por tierra, que llega a la frontera y lo rebotan, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a volver a Tacna, donde también tenemos oficinas, y lo hemos visto, y va a caer en una red de tráfico de personas y va a ingresar a Chile irregularmente. Y habiendo ingresado a Chile regularmente, no va a poder optar nunca a una visa, no va a saber quién es ni dónde está. Y la segunda cosa que estamos haciendo, que genera irregularidad migratoria y tráfico ilícito de personas, es una visa que se le impuso a los nacionales dominicanos en 2012, sin reciprocidad, y que desde que se impuso la visa ha aumentado el ingreso irregular de extranjeros dominicanos. Termino al tiro. Hay más expulsados y ha aumentado la irregularidad de esas personas. Lo que le da, un punto a la diputada, que requerimos sí o sí entonces hacer una modificación de la ley ya. Exactamente, pero la pregunta es ¿por qué razones? Porque yo creo que requiere Chile una nueva ley de migraciones, pero con enfoque de derechos humanos. Ya, déjame poner una pausa ahí, porque tengo ahí pendiente todavía a Paula. Me gustaría preguntarte también y complementar esta conversación en el que pareciera ser también la doble discriminación del típico estándar que lamentablemente utiliza muchas veces nuestra sociedad. A propósito de lo que decía Miguel, un tema que yo he comentado en otras oportunidades en la radio, fundamentalmente cuando se trata de bolivianos, haitianos, dominicanos, ecuatorianos, son inmigrantes, pero cuando se trata de españoles, franceses, alemanes, son extranjeros. O sea, en el fondo ya se utiliza, digamos, una terminología en el que unos son inmigrantes, que los ponen casi a la categoría de refugiados, y otros son extranjeros. Entonces, primero, ¿cómo la sociedad, cómo la población común y corriente, no el político, la sociedad común y corriente se está relacionando con nuestros inmigrantes? Yo creo que hay un punto bastante crucial y que tiene que ver con esta misma diferencia que tú puntualizas respecto de la relación con los inmigrantes. Yo creo que hay que tener claro, y en ese sentido creo que tenemos muchas lecciones que sacar de lo que pasó en Estados Unidos. Hay un discurso que vende, hay un discurso que llama la atención, que tiene eco en la sociedad. Y por eso mismo estos espacios de discusión son importantes, en el sentido de que ambos grupos, sea un alemán, una persona de Estados Unidos, sea un boliviano, un argentino, español, de donde venga, es una persona migrante que se somete, independiente de la nacionalidad, se somete a un mismo proceso que está completamente sobrepasado, que es una legislación antigua, que es necesario modificar, y en eso estoy de acuerdo con Miguel, es necesario modificarla con un enfoque fuerte en derechos humanos, pero sí también es necesario escuchar, creo, a la sociedad respecto de esta relación que tienen ellos con las personas migrantes. Sí creo que es necesario saber cuáles son los temas que le complican, cuáles son los temas respecto de los que tienen sus aprensiones y comenzar a derribar mitos, porque la verdad es que la mayoría de esas aprensiones se construyen en base a mitos que no son reales, que los hechos están bastante establecidos. Y en ese sentido, si bien entiendo, hoy han salido todos a matizar sus dichos diciendo que no relacionan migración con delincuencia, lamentablemente las propuestas no han abordado nada más.
no han públicamente hablado de las precarias condiciones de salud que tienen las personas migrantes, tanto en situación regular como irregular, la situación que ocurre con los niños, que muchas veces no pueden ser promovidos de curso en los colegios. Entonces, lamentablemente, la discusión se ha centrado, independiente de que no sea su propuesta, pero la verdad es que la discusión se ha centrado en la situación de la delincuencia cuando la hay un realidad de los migrantes. Un montón de temas, a ver si lo logramos abordar en un momento más, como por ejemplo el tema de la convalidación de títulos, que es todo un trámite bien engorroso, diputada. No concuerdo con eso porque además nosotros, este tema, insisto, no surgió ni ayer, ni hoy día, ni cuando los candidatos presidenciales hablaron, ni cuando Rodrigo Sandoval, el jefe nacional, indica, ¿cierto?, que este gobierno no va a presentar esta nueva ley de migración. Nosotros llevamos años trabajando en esto y, bueno, ni que hablar, ¿cierto?, generaciones anteriores. Y tenemos mociones presentadas hace 2 años atrás que buscan una mayor integración. ¿Por qué? La ministra vocera de gobierno decía hace un par de días, o ayer me parece, que Chile es un país que acoge a los migrantes. Pero yo la quiero invitar a que vaya a Antofagasta y vea cómo los acoge. Me imagino que Miguel ha ido. Claudio dice que estuvo hace muy poco. Los acoge mayoritariamente viviendo en campamentos. Los acoge cuando las mafias, porque el Estado no se hace cargo, y ahí coincido con él, donde hay algunos que arriendan terrenos para poder vivir. Porque por último, si Chile va a acoger a los migrantes, entonces ¿qué decimos nosotros? Y ahí se produce una discusión entre chilenos y extranjeros. Entonces ingrese o aplique, ejecute una política pública para los migrantes en zonas donde obviamente ha aumentado en forma significativa. Pero, diputada, tengo la sensación de que usted está planteando esto de forma muy binaria, porque lo que tengo la sensación de que la descripción que usted hace es una descripción real de una parte del problema, pero decir como que este tema no se instaló hoy día, o no se instaló en estos días, cuando en estos días, con nombre y apellido, con declaraciones, con cuñas, sí, uno la puede repetir tal como fue un candidato presidencial el que planteó este tema y que lo instaló de golpe con castigo de expulsión del país de forma inmediata a quienes cometen un delito, que es lo que ha abierto esta parte del debate. Esta es otra parte de la discusión que coincido que ya lleva un rato. Solamente delito. Nosotros venimos hace rato hablando de eso. Ahora que por supuesto tenga más exposición un candidato presidencial, yo a esta altura ni siquiera lo veo en forma negativa. Agradezco que estemos hablando de este tema. Agradezco que hoy día la presidenta haya dicho lo estamos estudiando. Agradezco que sea tema para la vocera de gobierno. Agradezco que Rodrigo Sandoval esté medio escondido, porque parece que habló de más. Y agradezco que de una vez por todas estemos hablando de una situación que hace muchos años nadie ha querido enfrentar. Miguel. Mira, fíjate que la CACEN 2015 muestra que los extranjeros tienen en promedio 12,5 años de escolaridad. Así es. Versus 10,8 los chilenos. Entiendo que los que tienen más bajo que nosotros, que es un poquitito de 10,7, son los bolivianos. Sí, exactamente. Entonces, pero al mismo tiempo exhiben casi 3 puntos más la pobreza multidimensional, que es más alta en el norte. La pregunta que uno se hace es por qué si están más escolarizados están más excluidos y son más pobres multidimensionalmente. Y es porque no hemos avanzado en una política migratoria de carácter integral que favorezca la inclusión de las personas migrantes. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar en eso. Hay sectores que han avanzado más que otros están mucho más atrasados, como la vivienda, por ejemplo. Pero lo más importante es entender que son 2 cosas. Primero, cualquier persona que esté en Chile por ser persona es sujeto de derechos humanos, con independencia de su situación migratoria y su condición y su origen. Y en segundo lugar, una política pública en Chile debiera propender a la regularización migratoria. Entonces, si tú favoreces que la gente se regularice, que tenga una visa, acceda a una visa fácilmente, esas personas van a contribuir al país. Si tú dificultas ese acceso a la visa, poniendo más requisitos, más trabas, más torpezas, más controles, lo que va a suceder es que va a aumentar la irregularidad y va a tener más personas excluidas. La informalidad laboral en el norte de Chile, los migrantes, es bastante más alta que los chilenos. Y sin embargo, los migrantes que están trabajando informalmente están más calificados que los chilenos. De nuevo, lo que uno supone que está detrás es que hay alta irregularidad migratoria de esas personas. Muchas personas bolivianas, por ejemplo, que podrían optar a la visa de residencia del Mercosur y con eso estar en Chile sin necesidad de un contrato y estar regularizados, no pueden hacerlo porque la visa vale 200.000 pesos. Claro. Son precios ridículos que, de nuevo, son políticas que excluyen y no favorecen la inclusión de los migrantes. Ya, diputado, ¿por qué cree usted que ha tardado el gobierno en sacar adelante una ley migratoria? Yo creo que ha habido una ineficiencia en esta parte. En medio, reconociéndole una gran cantidad de reformas complejas, importantes y no exentas de dificultades, ¿ya? Pero discúlpeme, pero yo quisiera señalar que a mí lo que más me ha sorprendido de este debate artificial en este aspecto es que 2 personas que aspiran a la más alta magistratura del país, señor Sandón, con una superficialidad que dice expulsión inmediata, en consecuencia que él como senador de la República debiera saber que hay 2 formas de expulsar. La administrativa, que ejerce la autoridad dependiente del Ministerio del Interior, claro, y la judicial a través de un dictamen de los tribunales.
Y las sentencias de los tribunales se tienen que cumplir. Usted lo ha señalado muy bien, lo mismo que el padre. ¿Qué ocurre si una persona comete un delito y es expulsado inmediatamente? Quiere decir que en otro país que no tengamos, por ejemplo, tratado de extradición, como ocurre hoy en Rumania, hoy día no tenemos la certeza de que los delitos que se le puedan comprobar al señor Garay efectivamente van a ser condenados. No existe esa certeza, porque son países que tienen otra estructura. Entonces yo creo que, y lo otro, el presidente Piñera, es impresionante, él sabe que hay tratados internacionales, hay convenios internacionales, está el derecho internacional que respetar, y sin embargo dice la expulsión inmediata y hay que enfrentar las bandas y las mafias. Si alguien tiene antecedentes de bandas y mafias de inmigrantes, tiene el deber de denunciarlo. Pero yo creo que hoy día en Chile operan los cuerpos que corresponden. El Ministerio del Interior es la expulsión administrativa, los tribunales de justicia cuando se acredita un delito, ¿no es cierto? La policía de investigaciones para enfrentar que efectivamente hay mafias que trafican con personas y que bajo la promesa de los que vienen con la oferta de una visa permanente, de trabajo, de empleo, se internan en Chile y son víctimas de abuso. Hay una negligencia por parte del gobierno y a mí lo que me parece muy grave, que un funcionario del nivel del señor Sandoval se atreva a poner la lápida a la necesidad de este proyecto cuando eso tiene que habérselo dicho al país la Presidenta de la República, por todas las razones que ella disponga, el Ministro del Interior. Por lo tanto, nosotros vamos a tener una reunión con el Ministro del Interior, la estamos tramitando los próximos días, sí, porque ahí se vuelve la pregunta original, ¿por qué todavía no tenemos una ley? Para pedir que haya una indicación sustitutiva, porque efectivamente el gobierno del presidente Piñera envió un proyecto de ley que ha permanecido durmiendo durante todo este tiempo. El gobierno al inicio se comprometió a enviar un proyecto y no lo han hecho. Miguel, sí, tú decías sí, lo que ha pasado, mira, hay un proyecto de ley de la administración del presidente Piñera que está en el Parlamento y que ha sido criticado por la sociedad civil por tener un enfoque muy instrumental, es decir, queremos tu mano de obra, pero no te queremos a ti, y con un enfoque de derechos un poco más y garantía un poco más pobre. Esa ha sido la crítica que se le ha hecho a ese proyecto de ley. El proyecto actual es un proyecto que nosotros lo hemos leído, nos parece bueno. Fue prometido que iba a entrar el año pasado, después del 31 de marzo, y está paralizado porque crea un Servicio Nacional de Migraciones. Así es. Un órgano más empoderado, capaz de gestionar la migración, que vale una cantidad de dinero. Dicen 22.000 millones de pesos, no sé cuánto será. Y entonces, como hay una restricción en el presupuesto para el próximo año, y como el dinero se ha ido a la reforma educacional, el ministro de Hacienda dijo no puede pasar el proyecto de ley de migraciones, y ahí quedó. Yo le escuché a la presidenta decir, cuando se inauguró la sede de Fanuel Velasco del DEM, hace un tiempo atrás, una extensión de atención a migrantes, decir ella ahí mismo que iba a haber un nuevo proyecto de ley. Ahora, yo creo que se puede avanzar mucho todavía en materia administrativa. Es decir, se pueden hacer muchos cambios muy positivos mientras la ley todavía no llega al Parlamento. Pero a Chile le hace falta una conversación en serio sobre esto. Es que profunda y largo plazo. Entonces, termino. Yo creo que hay que dar vuelta a la conversación y sacarla de la delincuencia, sacarla de la estigmatización y decir, mira, ¿por qué Chile no puede ser un modelo de buenas prácticas, de respeto de derechos de las personas y decirles bienvenidos a su casa, aquí pueden ustedes trabajar y desarrollar su proyecto migratorio y contribuir al país? Sí, me tocó... y sacar los miedos, los prejuicios y dar vuelta a las cosas. Sí, porque, pero se fijan que siempre hay pero. Cuando no es el presupuesto, son las diferencias políticas, siempre hay pero. Entonces, déjame preguntarle a Paula, porque me ha tocado moderar varios seminarios en materia de construcción, por ejemplo, y no importa el tema que a uno le ponga sobre la mesa, da lo mismo de que estemos hablando en construcción, que puede ser desde las nuevas políticas de constructibilidad hasta la forma de comercialización de un edificio de apartamento, siempre, más temprano que tarde, en esos paneles de discusión aparece el tema de los trabajadores inmigrantes y los buen trabajadores que son, y que cualquier política de endurecimiento hacia los inmigrantes y su contratación podría afectar al sector de la construcción, porque contrario a la creencia popular de que los inmigrantes vienen a quitarle mano de obra a los chilenos, más bien está ocurriendo lo contrario, están ocupando plazas de trabajo que los chilenos por distintas razones ya no están utilizando. Eso puede despejar uno de los mitos. El otro que recién decía Miguel, que tienen más bajos años de escolaridad o que tienen capital cultural, como se suele decir ahora, más bajo que los chilenos. Ya estamos viendo que, salvo en el caso de los bolivianos, que además casi marginal la diferencia, no es así. ¿Qué otros mitos se tejen sobre los inmigrantes en nuestro país que los están perjudicando hoy día? Digo, desde en la lógica de la discusión social. Sí. Yo creo que hay un tema súper importante que tiene que ver con el uso de los servicios sociales, que es muy importante. Miguel ya lo tocó un poco, pero como que vinieran a aprovecharse de estos tremendos servicios sociales que tenemos en Chile. Que los atienden más rápido a ellos, de hecho, que los chilenos, dicen. Sí, algunos también. La verdad es que eso no es así. Ellas son personas que vienen en general
que se insertan en el sistema laboral y por lo tanto, como dijo Miguel, cotizan, pagan su AFP, ISAPRE, etcétera, y muy por el contrario tienen mucha más dificultad para el acceso a los servicios de salud, a los niños en el caso de los colegios todavía están teniendo problemas para convalidar sus estudios, independiente de la situación en la que lleguen, ahí hay algunos matices, pero la verdad es que se ha construido una idea de cómo que nos vamos a llenar de personas migrantes que van a colapsar los servicios sociales que están colapsados y la verdad, en eso hay que insistir un montón, es un 2% de la población, no hay posibilidades de que esto, no hay proyecciones para que un porcentaje de ese nivel de la población vaya realmente a incidir en la forma en cómo se prestan los servicios sociales. Lo mismo ocurre con la fuerza laboral, que los estudios en general dicen que con menos de un 10% de número de personas migrantes no afectan tampoco los mercados laborales. Y para eso falta un montón. De hecho, al nivel de crecimiento entiendo que de aquí recién al 2023 recién tendríamos 1 millón de migrantes. Si las cosas siguen tal cual, cosa que podría cambiar perfectamente. Claro, porque con la adicional además que por cada inmigrante que hay en Chile hay 2 chilenos viviendo en alguna parte del mundo, digamos. Hay 1 millón de chilenos viviendo fuera de Chile. Exacto. Pero yo quiero contextualizar de nuevo una discusión e insisto en esto siendo representante del norte y todos saben, o sea, nosotros no estamos viendo la realidad que se está viendo aún en Santiago, en el norte o en el sur del país. En Antofagasta ya colapsó y eso hay que asumirlo. Chile tiene que estar preparado para la ola migratoria que va a seguir llegando, para los migrantes que van a seguir llegando. Y si yo concuerdo con Miguel del punto de vista de que esto es una realidad, hay que enfrentarlo, dejando de lado la delincuencia con mayor integración. Pero para eso, como lo decía la vocera del gobierno, si vamos a ser un país que acoge a los migrantes, hay que tener políticas públicas distintas y al menos por zona. Mira, si el presupuesto o la falta de recursos era uno de los argumentos para no ingresar el proyecto de ley, yo creo también profundamente que hay otros argumentos, pero si ese es uno de los argumentos, me refiero a argumentos políticos, pero si eso es uno de los argumentos, partamos por zona. Yo conversé esto con el padre Felipe Berríos, que imagino todos conocen, con mayor razón Miguel, lo he ido a ver al campamento de la Chimba, estamos conversando este tema, y conversamos una propuesta que hace mucho sentido incluso al gobierno, que lo conversamos también con el ministro Fernández. Partamos por zona, partamos a lo mejor ejecutando una nueva ley de migración, con la nueva institucionalidad, con políticas públicas concretas en materia de salud, de vivienda, en fin, por la zona norte del país, porque está ahí, el porcentaje que nosotros hablamos es un porcentaje nacional, pero insisto, en esa zona del país, porque más al norte de La Serena sigue existiendo Chile, también hay una situación distinta y esa hay que enfrentarla de distinta manera. Sí, ahí es donde se ha concentrado además la combinación de pobreza y extranjeros que quedan muchas veces marginados, ¿cierto? Esto es un tema que nosotros conversamos con Felipe de Río en un informante que hicimos hace algunas semanas sobre este tema, Miguel. Nosotros tenemos una oficina en Antofagasta de 15 profesionales, así que yo viajo seguido al norte, unas cifras que ayudan a contextualizar las cosas. Fíjate que 1 de cada 6 migrantes que ha llegado a Antofagasta por el superciclo del cobre es extranjero, los otros 5 son chilenos. Y la ciudad ha crecido su población rápidamente por el superciclo del cobre, muy rápidamente. Pero no se han construido viviendas sociales en 20 años, hay un déficit habitacional muy grande. Y entonces, según la encuesta del Techo 2015, el 32% de los que viven en campamentos son extranjeros. El 32%. Según cifras del gobierno regional, el 60%. Nosotros trabajamos en 4 campamentos en Antofagasta y los campamentos existen porque hay un déficit habitacional y porque, como te decía, 5 de cada 6 los que han llegado a Antofagasta son chilenos, no extranjeros. ¿Cuántos campamentos hay en total? Han subido 17 a 32 en los últimos 2 años. En los últimos 2-3 años. Han aumentado un montón los campamentos. Porque no hay oferta de vivienda y porque el arriendo en Antofagasta es muy caro. Así es. Es muy caro. Ahora, y perdón, yo creo de esos que 32 campamentos, ¿cuántos de ellos están habitados completamente por extranjeros? No creo que ninguno. Es que no es que sea uno solo de extranjeros. No, pero en total, digo, el 32% de los que viven en campamentos son extranjeros, según el Techo y según el gobierno regional, el 60% mezclados en los campamentos. Hay cifras que llegan a decir que incluso están cercanos al 80%. Puede ser que haya algún barrio, cifras más, cifras menos, hay una situación que hay que enfrentarla. Sí, pero lo que quiero decir yo es sacar el problema habitacional de Antofagasta de los migrantes. Es un problema de que Antofagasta ha recibido muchas personas para trabajar en el cobre en los últimos años y de eso un porcentaje son migrantes. Ahora, el 62% de los extranjeros viven en la región metropolitana y solamente el 7% en Antofagasta, pero en Antofagasta representan casi el 10% de la ciudad y es probablemente donde más ha crecido. Yo creo que va a dejar de crecer porque el cobre ha ido a la baja. Y no sería raro que las personas colombianas, una vez que se firme el acuerdo de paz, comiencen a volver a Colombia. Y lo otro es que en Antofagasta la comunidad más grande es la peruana, después la boliviana y después la colombiana.
pero la gente habla de Antofalombia y se ha producido... A pesar de que entiendo que después de Santiago, donde más colombianos hay, es en Antofagasta. Claro, pero viven más en Santiago. Claro, pero porque el peruano, el boliviano y el chileno... Son parte de la geografía del lugar, por supuesto. Y tenemos incluso una idiosincrasia similar, no sé. Pero hay una percepción que romper ahí. Por eso que es importante ser muy respetuoso y cuidadoso en las declaraciones, porque se construyen realidades artificiales y la población es muy propensa a creer en estos juicios donde estamos llenos de delincuentes, de bandas, de mafias, ¿no es cierto? En consecuencia que es un tema tan delicado que no puede ser abordado de manera tan superficial. Yo me alegro que Paulina haya centrado en el problema de que no hemos sido capaces, como gobierno, de enviar la indicación sustitutiva para iniciar un debate profundo. ¿Sabe por qué? Y Miguel lo sabe mejor que todos nosotros. En la región metropolitana hay miles de niños indocumentados que no tienen derecho a la ración alimenticia de la JUNAEF, que no tienen derecho a la subvención escolar, que no tienen derecho al per cápita atención primaria, y que las municipalidades que se han atrevido, que han sido muy pocas, es un desafío ético para los nuevos alcaldes, el hacer programa en todas las comunas de Santiago y todo el país. Las que se han atrevido han sido cuestionadas lógicamente por la Contraloría porque están invirtiendo recursos fiscales en personas que no existen. Entonces aquí los miles de indocumentados, las personas que son víctimas de personas inescrupulosas, utilizando mano de obra barata. ¿Ya? Entonces Chile tiene que llegar, y esperamos nosotros que esto se revierta, que este anuncio de tan mal agüero del director de Extranjería se revierta por decisión presidencial y el país de por fin encare este tema de manera seria, de manera profunda. Porque aquí hay derechos humanos vulnerados. Se agregó, Paula, otro elemento también durante estos días, esto de hacer exigible la acreditación de un oficio, por ejemplo, a los inmigrantes que ingresen. Tiendo a pensar que eso podría eventualmente constituir también algún tipo de discriminación arbitraria, lo mismo que, a pesar de que en muchos países se exige el establecer, el acreditar algún tipo de renta o de recurso o de solvencia cuando se llega a ese país. Porque quedó asociado, lamentablemente, como una discusión, se traslapó con la otra, como bien dice Paulina, era una discusión y quedó marcada por la otra, de que en el fondo el inmigrante que es pobre o el turista que es pobre queda inmediatamente estigmatizado como que puede venir a delinquir. Entonces nos encontramos ahí con cómo se enfrenta eso. Porque hay otros países que efectivamente a uno le piden acreditar cierta solvencia o tener no sé cuánta plata en la tarjeta de crédito o ingresar con tarjeta de crédito. Sí, es verdad. La verdad es que sí, hay ciertas limitaciones. Chile en ese sentido tiene algunas ventajas comparativas que tienen que ver con, por ejemplo, la posibilidad de cambiar la visa internamente una vez que una persona ya llega, manifestar su intención de quedarse. Y la verdad es que eso va en la línea del derecho internacional y va en la línea de buscar mecanismos para que las personas se queden regularmente. Lo que más le conviene al Estado es que las personas se queden regularmente. Yo creo que respecto a la posibilidad de establecer visas previas o subir los requisitos, lo cierto es que cuando una persona quiere inmigrar, lo va a hacer. Y es muy difícil, y los resultados a nivel mundial señalan lo contrario, no por endurecer las normas de migración o subir los requisitos, vamos a realmente lograr bajar los números. No han llegado menos personas de República Dominicana por el hecho de establecer la visa, solamente están llegando por medios irregulares. Y con eso lo que estamos haciendo es promover de alguna manera indirectamente a todas estas mafias que se dedican a hacer cruzar a las personas por frontera, a mujeres sobre todo que sufren otras situaciones muy graves de vulneración de derechos humanos y que además se ponen en muchos riesgos simplemente por creer que subiendo los requisitos de ingreso, efectivamente las personas van a dejar de migrar. Eso no va a ocurrir. Pero Paula, frente a eso entonces no tengamos ley, abramos la frontera y da lo mismo. O sea, lo mínimo que tenemos que tener es una regulación al ingreso para saber quién está entrando a la casa. Y ya yo creo que en eso... Por ejemplo, con los que ya están acá, que ingresaron como turistas, por supuesto que hay que regularlos porque de lo contrario también coincido con que se hace cargo la mafia. O estos grupos que terminan arrendando terreno, dando bonos para salud, atendiéndose en forma indigente, porque, insisto, como dice el gobierno, Chile es un país que siempre ha sido, y sobre todo en el norte del país, si nuestras regiones no eran chilenas, o sea, recordemos la historia. Paulina, pero lo que no podemos hacer es no tener una base de No, en eso yo creo que la discusión... yo creo que la discusión, ojo, que aquí hay una base súper clara. Nosotros necesitamos tener una discusión legal para establecer una legislación que vaya acorde con los tiempos. La de 1975, por supuesto que está obsoleta, y en ese sentido no tenemos ninguna duda. Ahora, lo que no puede ocurrir
creo yo, es que se instale la idea de que esta nueva legislación lo que tiene que establecer es una nueva política de seguridad del Estado, donde ojalá podamos establecer la mayor cantidad. Sí, lo que pasa es que cuando ustedes piden como más control o regulación o que la gente venga con una visa consular en su país de origen, tenemos una frontera nosotros enorme, larga y muy porosa. Y entonces nunca va a haber un control de las fronteras, y aunque pongamos un tanque en la frontera. Entonces yo creo que hay que pensar cuál es la vía para que las personas que emigran a Chile lo hagan de la manera más regular y formal posible. Yo creo, por lo que he visto trabajando en las fronteras de Chile, de México, Estados Unidos, Dominicana, Haití, Colombia, Venezuela, lo que vemos en España, lo que vemos en Europa, yo creo que las visas consulares no van a regular nada. Lo que van a provocar es mayor crecimiento de tráfico de personas, sobre todo en algunos países. Si hoy día el gobierno comete el error de poner una visa especial a los haitianos que están llegando a Chile, vamos a tener un mes donde va a bajar la migración haitiana. Claro. Pero en 2 meses más van a empezar los flujos irregulares. En Brasil pasó algo muy interesante. En Brasil los haitianos van con visa. Y viajaban por avión a Ecuador y después por tierra, por el Perú, y cruzaban por el Amazonas en un viaje largo, difícil, con violaciones de derechos humanos, y donde los traficantes vendían con productos de ellos los albergues y los buses que ponía el gobierno. Y entonces Brasil dijo, hagamos otra cosa, y empezó a dar 2.000 visas humanitarias para familiares de personas que estaban ya en Brasil, en Puerto Príncipe. Entonces un haitiano se tomaba un avión en Puerto Príncipe, se bajaba en San Pablo, lo esperaba a su familia, y más encima había un permiso de trabajo y empezaba a trabajar. Se acabaron las redes, el tráfico, las mujeres violadas por los traficantes, se acabó todo eso, ¿te fijas? Es una muy buena práctica. Entonces yo les quiero pedir sensatez en esta conversación, porque si nosotros ponemos, como dice Paula, controles o otro tipo de muros, no vamos a regular nada, sino que vamos a hacer la migración más difícil. Y quiero agregar algo más que decía recién el diputado Arriagada. Hemos avanzado en algunas cosas. Hay algunos puntos muy delicados de forma y de fondo. Nosotros hoy día lo que hacemos en nuestro país es sujetar el acceso a los derechos de un migrante a un trámite administrativo. En el caso de un adulto, al contrato. Y en el caso de un niño, a un RUT ficticio. Claro. Que era el RUT 100, ahora cambió por un IPE, un identificador provisorio escolar, que es básicamente igual. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Cuando un niño entra a la escuela, aunque no tenga visa, esté irregular, se le da un número RUT, de ese número 100, para poder inscribirlo, porque todo funciona con RUT en Chile. Pero ese número ficticio le impedía acceder a la beca de almuerzo de la Junaed, pasar de curso, dar la PSU, que su trayectoria se reconozca y varias cosas más. Hemos metido presión en esto, pues nos parece que cualquier niño, por el solo hecho de ser niño, con independencia de su situación migratoria y la de sus padres, al momento de entrar a la escuela, debía recibir una visa de estudiante y punto. Y no que existan niños de una categoría o de otra categoría. ¿Lo comparte? Sí, de todas maneras. Entonces, son un montón de puntos administrativos que aunque la ley se demore, uno puede ajustar y que hacen distinta y mejor la vida de los migrantes. Pero, Miguel, no se ajustan. Bueno, yo creo que no hay una voluntad política. A ver, no es ministro ni representante del gobierno. No. Lo que quiero decir es que de estos días nosotros tenemos que sacar lo positivo. Y eso es, a mí me encantaría que los 4 que estamos acá, que de una u otra forma estamos preocupados del tema y que ninguno va a ser candidato presidencial, vayamos donde el ministro Fernández, que ya lo hemos visitado, pero parece que el ministro está en varios temas, para no entrar en detalle, y le pidamos que ingrese. No, porque lo hemos conversado con Claudio junto con él en varias oportunidades. Bueno, pero le pidamos que... No se lo ha olvidado. Me recordaste un tema. Hoy candidato presidencial o precandidato, no sé cuál es su calidad, ¿cierto? Con mira a la moneda, pero senador de nuestra región, Alejandro Guillé, yo también le he visto suavizar el discurso y ahí uno podría decir la otra cara de la moneda en materia presidencial. Nosotros en el 2015 presentamos una propuesta y la propuesta iba precisamente en aumentar las exigencias, en el tema de las expulsiones, que no hemos tenido tiempo para entrar en el detalle. Hoy día existe, está regulado en nuestra legislación, pero para los que no tengan una residencia legal y para que aquellos delitos simples con penas de 5 años menos, lo que estábamos proponiendo nosotros, guste o no, pero una propuesta de ampliarlo también a los delitos de alta connotación. Esa es la diferencia que, claro, cuando uno no sabe el tema y no lee la ley y no conoce la propuesta, se habla muy suelto cuerpo. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros que estamos preocupados del tema y no somos candidato presidencial, tenemos 2 tareas: o exigirle al gobierno que ingrese rápidamente su proyecto de ley, o que se entere que hay un proyecto que dejó durmiendo en la Cámara de Diputados, que en parte puede no gustar, pero que muchos también organizaciones migrantes fueron escuchados, entregaron sus indicaciones, y por último trabajemos en base a eso, que ya tiene un trámite. En función de uno u otro, pero de algo. Hagamos algo, o sea...
Ya, se me fue el tiempo. Paula, Miguel, Claudio, Paulina, los cuatro. Gracias por el aporte, porque al final es esto lo que contribuye a las discusiones. A propósito, el capítulo informante sobre los inmigrantes, donde conversamos con personas de distintas nacionalidades y expertos, también está hace rato disponible en 24horas.cl. Lo mismo que va a pasar con este programa una vez que lo hayamos concluido. A los cuatro, muchas gracias por el aporte, por las estadísticas y por la mirada. Gracias. Es verdad, complementaria, de alguna manera confrontan ideas, pero sirve, que es en el fondo la discusión, y no nos quedamos simplemente con los eslogans, que es lo que probablemente más daño genera. Vamos a la pausa, volvemos al tiro. Estamos de vuelta. Vamos con la pregunta que teníamos formulado en nuestra fanpage en facebook.com/24horas.cl. Esa pregunta se refería al tema que estábamos conversando recién. Queríamos saber si ustedes estaban de acuerdo con esta idea de que son discriminatorias las medidas que endurecen las condiciones a los inmigrantes. Y así nos respondieron durante el día. Vean cuál es la reacción. Sí, 23%, no las consideran discriminatorias, el 77%. Hemos tenido harta opinión además en nuestro Twitter durante esta jornada. Tenemos en nuestro portal 24horas.cl un montón de noticias y vamos a destacar esta, el yacimiento Los Bronces, que suma su tercer día de paralizaciones. La mina está ocupada por empleados a contrato que demandan mejoras laborales. Esto, entre otras cosas, lo que llevó a Anglo American a paralizar las operaciones desde el día sábado. Están los detalles ahí en nuestro portal 24horas.cl. Está también el pronóstico del tiempo. Nosotros nos vamos a quedar con la temperatura del momento, que es de 18,3 grados. Tenemos proyectado para el día miércoles y jueves cielo despejado con 32 grados de máxima y 30 grados para el día jueves, con cielo más bien nublado. La música que estamos escuchando es de Christina Perri, A Thousand Years es el nombre de esta canción, es de la saga de Crepúsculo. Para quienes la habían escuchado, por quién la estamos escuchando ahora, no es que vayamos a hablar de vampiros ni nada por el estilo, sino que más bien, después de todo lo que hemos vivido en el día, con la cantidad de historias que se han ido sumando sobre la tragedia de este equipo de fútbol, probablemente de todas las historias que conocimos, la que más dolor causó fue la del jugador de 22 años, Thiaguinho. Porque uno de los videos que vimos durante el día es cómo sus compañeros en la concentración antes de partir rumbo a Medellín a jugar la final de la Copa Sudamericana eran cómplices, por decirlo de alguna manera, con su mujer, que no había viajado la mujer de Thiaguinho, este delantero, y le entregan una carta donde ella le informaba que iba a ser papá. No sé, la historia es... La cosa es que ellos lo graban en video su compañero mientras él lee la carta, que es un video muy, muy emocionante, que además alcanzaron a compartir y subir a YouTube. Y lo musicalizan precisamente con la orquestación de esta canción. Va a ser la canción que va a acompañar a este equipo de fútbol a partir de ese video, que de todos es el que se convierte en el emblema de la emotividad, de la tristeza, de la vida y al mismo tiempo de la muerte, en tan pocas horas de diferencia. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Buenas noches.